Prometía usted más temprano que íbamos a tener a alguien en línea, alguien que conoce mucho del presente y Sí, que nos ha hecho conocer en el presente gran parte de nuestra historia. sí. Yo prometí, dije que íbamos a hablar con uno que sabe. Sí, Pero bueno, no sé si ya estamos en condiciones de hablar con él. y si él quiere, sí. Buen día, Felipe Piña, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Que dicen, qué responsabilidad, ¿no? Felipe, querido, un abrazo desde ¿Cómo andan, Mendoza. queridos? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por atendernos, Un por placer. estar presente en la historia nuestra. Ujú. Y con la dificultad esta de que es como en el caso de Stephen King o de César Aira, con lo prolífero que es Felipe Piña, uno jamás va a poder decir yo leí todo lo de Felipe Piña porque es realmente imposible, ¿eh? Mirá vos, sí. Yo tengo Bueno, todos los discos. con paciencia se puede. Bueno, el motivo de la conversación de Felipe, tenemos una excusa, luego utilizamos esa excusa para conversar de todo lo que podamos. Es que se inicia un nuevo ciclo de escritores del Grupo Planeta con el Grupo América aquí en Mendoza, como ya lleva varios años, y Felipe es el primer invitado a hablar eh, en este ciclo, que es de 4 escritores: Felipe Piña, Florencia Freijo, Gabriel Rolón y María Dueñas. A Felipe le ha tocado abrir el ciclo y va a hablar de varios de sus producciones del último tiempo. ¿Así es, Felipe? Así es, así vamos a hablar de los últimos libros. Ya habíamos hecho a principio de año lo de Gardel, así que estamos hablando también de Gardel, pero también de La voz del gran jefe, del libro de Mariano Moreno, de Manuel Belgrano, bueno, un poco de todo. Vamos a hacer un recorrido sobre estas últimas producciones, efectivamente. Bien, y Uh-huh. le contamos a la audiencia que eso lo podrán ver en YouTube este próximo domingo, y lo podrán ver en la pantalla del canal abierto, del canal 7 de Mendoza, el domingo 24 a la hora 18. A esta charla, a esta entrevista, a esta conversación completa con Felipe Piña. Así es. Felipe, te toca Sí, justo abrir el 17 en forma televisiva, el 17 de octubre. sí, sí, parece a No te privás propósito, de pero nada, no, ¿eh? no, fue una casualidad, una mera casualidad, una fecha muy importante, clave, yo diría, parteaguas de la historia argentina, un antes y un después de ese momento, momento clave de la humanidad, fíjate también, ¿no? Porque está terminando la Segunda Guerra, está naciendo el mundo bipolar, así que Argentina nacía un movimiento político muy potente, muy particular, en un contexto mundial muy especial también, ¿no? Sí. Y lo otro que yo te quería preguntar, que no tiene nada que ver con esto, Felipe. Hace poquito lo tuvimos a Miguel Repiso acá en Mendoza, porque le Sí, pusieron el nombre a una de las radios nacionales de Quino. total, Y te vimos ahí en uno de los videos de la sí, presentación hablando un poquito de Quino, porque tuviste una relación con él específica personal, ¿no? sí, muy hermosa, una relación que comenzó cuando nos mudamos con mi familia a Medrano 119, una casa de departamentos, y yo en el ascensor un día subiendo me encuentro a mi ídolo máximo. Yo era lector de Quino, tenía en ese momento 10 años, era lector de Quino fanático y no podía creer, era como encontrarme con John Lennon, digamos. Claro. Y entonces le dije que bueno, que era un admirador. Él se quedó muy sorprendido y me dijo, bueno, que cuando vivía en el sexto piso, me dijo, vení, toca la puerta y vení, te muestro cómo dibujo. Y bueno, empezó una hermosa amistad. Él venía a mi casa a comer a veces con Alicia, y a veces yo iba a merendar a su casa. Me acompañaba al colegio, yo contaba anécdotas de la escuela, me pedía los manuales para sacar algunas cosas que después aparecían en las tiras. Fuimos juntos a la juguetería Cachabacha, que quedaba en la esquina de Bartolomé Mitre y Medrano, a comprar el Citroën de la familia, momento histórico realmente. Y bueno, y después mantuvimos una linda relación por carta, nos hablábamos cada tanto. Cuando yo me mudé, de unas lindas postales que me mandó él de su primer viaje a Italia, ¿no?
Así que, bueno, un hermoso momento de mi infancia con este personaje tan querible, una persona tremendamente tímida, y una hermosa persona, ¿no? Un tipo de una brillantez, y también era genial ir a la tarde a mirar sobre el tablero cómo iba apareciendo Mafalda, o los dibujos que hacía para Panorama, que eran de chistes, o humor político, podemos decir. Así que sí que era bueno, era para mí un momento luminoso de mi vida, sin duda, ¿no? Y debe ser el deseo absoluto cumplido también de un historiador, a pesar de que eras un chico, un niño, ¿no? Ser testigo vivencial y coprotagonista de la historia. Sí, completamente, sí. Después me pasó con Borges también, que mi hijo organizaba las charlas de Borges. Mi hijo tiene una agencia de música clásica y bueno, tenía un vínculo con él, y él necesitaba alguien que le organice sus conferencias, y yo lo iba a buscar, alquilaba un remis, lo iba a buscar, lo llevaba a las charlas, y en esos momentos de compañía eran extraordinarios, donde él era un tipo tan humilde que me preguntaba a mí cosas, y yo quería que él me hablara. Y teníamos unas conversaciones muy muy interesantes, y bueno, fueron casi 2 años de eso, y bueno, un lujo también de la vida, ¿no? Una persona con un humor extraordinario, una acidez y una inteligencia privilegiada, por supuesto, una mirada siempre muy particular del mundo, ¿no? Felipe, yo te quería preguntar algo que me pasó los otros días, a ver qué pensás vos. Sí. Una persona, hablando de un tema que no es importante, dijo: usted no puede hablar porque usted no sabe, porque yo fui protagonista de eso, así que yo tengo derecho de opinar, pero usted no. Sí. Y Sí, digo, con esa posición descalifica a todos los historiadores que no estuvieron presentes, por ejemplo, en la construcción de las pirámides de Egipto. Te iba a decir exactamente lo que yo siempre les digo. Entonces no hablemos de las pirámides, porque ninguno de los que estaban acá estuvo con Ramsés. La batalla de es un Chacabuco. criterio ridículo, ¿no? Es un criterio ridículo, que descalificativo, porque en realidad, y de poca generosidad, porque en realidad esa persona podría decir, bueno, aparte de lo que usted sabe, que puede estar equivocado o no en su apreciación, yo que estuve ahí le puedo decir tal cosa, pero no empezando con la descalificación, ¿no? De que usted no puede hablar. Usted no puede hablar es una frase horrible, autoritaria, que lamentablemente se usa mucho, ¿no? Como usa también esa frase ridícula, usted está totalmente equivocado, ¿no? En vez de decir, no estoy de acuerdo con usted, ¿no? Esta cosa soberbia que tiene no poca gente, lamentablemente. Uno no debe aceptar bajo ningún punto de vista, no es una forma de conversar, digamos, así no se conversa. ¿Eso nos pasará solo a los argentinos, Felipe, o pasa en otros lugares? No, yo creo que no somos tan originales, fíjate, yo creo que somos umbilicales, eso sí, pero umbilicales sí, somos, pero bueno, no sé si todos los argentinos. Pero usted no sabe, Felipe, si usted no ha estado en todos los lugares del mundo, ¿cómo va a saber eso? Sí, yo creo que tenemos la cuestión umbilical de que somos los peores o los mejores, y tremendamente originales, a los que nos pasan cosas que no le pasan a nadie, y cuando vos te pones a ver la historia mundial te das cuenta que le pasan a todo el mundo más o menos parecido, ¿no? Tampoco somos tan particulares. Claro. Así como asociando estos dos criterios, se cumple el 17 de octubre 70 años de televisión en Argentina. Sí. Tal cual. Además del 45, que es un acontecimiento realmente de enorme importancia en el mundo, luego en la televisión. 51, sí, un país muy adelantado. Sí, absolutamente. Y luego asociar estos fenómenos tan que en el momento seguramente no tuvieron el impacto que puede tener hoy, obviamente por la popularidad. Como fenómeno, tratar de entender eso. E imagino que debe estar pensando cómo retratar históricamente este momento que hemos estado viviendo y que estamos viviendo aún con la pandemia, algo inédito en relación a los medios de comunicación y el conocimiento de que existe una pandemia, ¿no? Sí, bueno, estuve anotando mucho, estuve viendo mucho, porque es un momento muy especial, y el comportamiento de los medios fue realmente, en algunos casos, escandaloso, ¿no? Así que sí, es una cosa que vale la pena anotar, ¿no? De los medios y
de ciertos sectores de la población, ¿no? De la antivacuna, de la infodemia, todas las cosas que hemos vivido, ¿no? Yo creo que es interesante entonces analizar todo eso y estoy tomando nota, estuve anotando mucho. Me pareció apareció una producción interesante también de debates, ¿no? En Sí. torno a cómo salíamos de la pandemia, si mejores o peores, todo esto que se dijo al principio, que había mucho optimismo, después empezó el pesimismo, y yo creo que estamos en un punto medio, ¿no? Hubo cosas de una enorme solidaridad durante la pandemia y hubo cosas, actitudes horriblemente individualistas también, ¿no? Creo que las dos deben ser señaladas, pero bueno, lo que sí hubo, y hay evidentemente, es una desventaja muy fuerte para los oficialismos, ¿no? Que debieron hacer cumplir normas muy antipáticas, restricciones y demás, y muy fáciles para ciertos sectores extremos de la oposición, de las oposiciones en el mundo, que a la gente siempre le suena más simpático: no se cuide, no use barbijo, no haga esto, no haga lo otro, salga y haga lo que quiera, ¿no? Entonces creo que Claro, fue así en Italia, en Alemania, en Francia, en España, en todos lados, ¿no? También acá, por supuesto. Sí, eso de incentivar el dolor, estimular el malestar, podríamos decir, y en Argentina tal vez se note más otra cosa y tiene que ver con los brazos que tienen algunas oposiciones a través de los medios. Sí, que yo creo que en realidad uno lo que observa es que hay una oposición mediática que tiene una ramificación política, ¿no? Prácticamente, es decir, un poco el menú de la oposición lo marca el periodismo, y lamentablemente también el menú del oficialismo, ¿no? Que está, para mi gusto, demasiado atento a lo que dicen los medios, ¿no? Hay un exceso de atención a qué van a decir, Sí, o qué van a publicar, atentos. que determina ciertas acciones o no acciones que a Claro. esta altura del partido carecen de sentido, porque de todas maneras van a decir siempre lo que quieren, ¿no? Y de alguna manera porque están atentos al otro medio, no por ahí al medio propio, digo, me refiero al espejo más próximo, más cercano, sino que estamos como mirando el espejo de los otros. Cosa que, por ejemplo, en Alemania no pasa esto, ¿no? En No, Alemania me parece se prohibió claro, directamente hablar. Sí, hay un reino de la fake news, ¿no? Digamos, una forma de producir noticias independientemente de la realidad. O sea, el título del diario no tiene nada que ver con la realidad, es el deseo del editor o del dueño de ese medio, o los dueños de ese medio, que quieren decir lo que van a decir y lo comunican como quieren, independientemente si es verdad o no, y hay un contrato con sus lectores que están muy contentos con que eso sea así, ¿no? Con leer en ese medio lo que ellos quieren leer, ¿no? Lo que habló alguna vez Humberto Eco de la noticia deseada, ¿no? Claro. No es la noticia lo que pasa, sino lo que quieren leer, ¿no? Eso es esa Claro, cosa, sí, ¿no? encontrar lo que uno quiere que digan, más allá de que ocurra o no. Exactamente. Me siento identificado, por lo tanto quiero que digan esto, y yo entonces leo este medio, veo este canal, etcétera, ¿no? Pero no porque me digan la verdad o porque me informen, sino porque me identifico con este discurso. Muy bien. Hablamos del pasado con respecto a los libros que va a hacer mención en el ciclo de las charlas aquí, Felipe. Hemos hablado del presente con estas apreciaciones de ahora, y hablemos un poquito del futuro, Felipe. ¿Cuál es tu plan de qué personaje, qué libro se viene, qué estás investigando? Si nos podés contar algo de eso. ¿Cómo, perdón? No te escuché bien. Si nos podés contar algo de lo que estás preparando para editar próximamente. Sí, estoy con un libro sobre las calles de Buenos Aires, pero que también son bastante las calles del país, porque se repiten mucho en muchos lugares el origen de las calles, es decir, por qué se llaman como se llaman, y bueno, y ahí hay toda una lectura política altamente interesante, ¿no? Es decir, cómo se ha privilegiado ciertos nombres, se han olvidado, negado otros. Hay un exceso de nombres militares en las calles, hay una falta de mujeres importante, hay de pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me pareció muy interesante contar la historia argentina a través de este recurso, que es un recurso cotidiano, donde la gente
transita o vive en una calle que no tiene idea por qué se llama así, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí. Y hay fenómenos que deben ser interesantes para Felipe Piña y probablemente para muchos otros historiadores y escritores, como esto que va a ocurrir dentro de muy poquito en Chile, que es algo realmente de carácter histórico, ¿no? Esta convención constituyente para cambiar una constitución que tenía a tantos excluidos, pero que además está presidida por una de las personas que estuvo excluida durante años. Sí, totalmente. Es un fenómeno más que interesante que estoy siguiendo con mucho interés, con mucha ansiedad también, ¿no? Que llegue ese momento de los que hemos vivido el golpe de Chile cuando yo estaba en la secundaria. Me acuerdo lo que significaba eso, ¿no? Para nosotros, que éramos muy jóvenes y ese espanto de donde también nos veíamos un poco reflejados, ¿no? Que esto podía lamentablemente ocurrir, y ocurrió 3 años después en Argentina. Lo que está pasando hoy en Chile es muy muy estimulante, ¿no? Y sobre todo la decadencia de Piñera y de ese grupo que se ponía como modelo para todo el resto, ¿no? Para los que nos pretendían disciplinar, mostrándonos, mira qué bien que le va a Chile, ¿no? Sí. Sería imaginable en estos que le llaman paraísos y que son guaridas, como bien dice Emilio Vera Sousa, fiscales, que fuesen a vivir todos a esa isla, ¿no? Y quisieran... Sería buenísimo, pero pasa que no va a alcanzar. No son tan grandes, que la chica. Son muchos. Son una banda, literalmente son una banda, como dicen los chicos. Sí, efectivamente. Pero resulta realmente, sorprendente para las personas como nosotros de a pie, que ocurra esto, que presidentes que están actualmente ejerciendo sus mandatos estén en esa situación, ¿no? Totalmente, sí, está bueno, y aparte es linda la invitación, viste, que a los que pensamos de determinada manera nos mandan a vivir a Cuba, a Venezuela, entonces a ellos se los pueden mandar a vivir a Seychelles, ¿no? Claro, sí, efectivamente. El problema es que invitar al turismo, digamos. Imagínese con esa actitud avara que tienen, ¿qué irá a pasar? Podría ser Yo creo que se llevarían muy mal entre ellos. Claro, está prohibido exportar socios, productos pero no contaminantes. amigos, ¿viste? Sí. Felipe, sí. ¿Y tenés pensado salir de Buenos Aires ahora que se puede, hacer alguna gira? Sí, estuve ahora en la feria de Neuquén, vengo de ahí. La verdad que lindísimo el reencuentro con el público y estamos volviendo, así que muy pronto me tendrán por ahí. Iremos a tomar unos ricos vinitos como solemos hacer. ¿Cómo no? Seguramente. Saltar de la pantalla, volver, ¿no? Sí. Esto de saltar, en el caso de Felipe Piña, que lo conoce de manera recurrente porque él tiene programas en televisión de manera asidua y desde hace muchos años. ¿Cómo nota esta diferencia de volver a tomar contacto con el público a hacerlo a través de una pantalla? ¿Cómo es la experiencia? Es maravilloso, es la cuestión humana, el contacto, la firma del libro, no el abrazo porque no se puede, pero la sonrisa cómplice, qué sé yo, la vuelta a decir te quiero leer tal libro, me gustaría que escribas sobre tal tema, los dibujos que me traen los niños, las niñas, que son mis lectores por los libros que hice para chicos, así que muy emocionante para mí, muy lindo volver, ¿no? Claro. Hemos visto, decía Ariel, que hemos visto cómo Felipe le presta especial atención a los chicos que vienen con esas historias en formato de historieta que hizo en algún momento, o con libros para adultos que ha hecho Felipe. Sin embargo, vienen los chicos entusiasmados a que Felipe les dé una dedicatoria, hable un momento con ellos, ¿no? Sí, para mí es un público hermoso, la verdad que es un público fantástico, muy exigente, muy interesante, ¿no? Muy lejos de esa frase estúpida del mundo adulto de hasta un niño lo puede entender, ¿no? Claro. Que es una frase estúpida completamente. Los niños, señoras y señores, entienden mucho más de lo que ustedes creen, ¿no? Que préstenle más atención a los niños, por favor. Claro. Sí, bueno, y 2 trabajos recientes han sido seguramente inspirados en los niños,
que son para los niños y las niñas, pero también Sí. para nosotros que ya no somos niños, ¿no? Como es esta interpretación de San Martín Abuelo y también los Exacto. cuentos de Manuel. Manuel, exactamente. Sí, 2 libros que me encantó hacer, fue como entrar un poco en la ficción, pero la ficción basada mucho en la historia, y contarles a las chicas y a los chicos historias que le contaba el abuelo a sus nietas, Pepita y Mercedita, y bueno, el caso de Belgrano también, ¿no? Las historias que le podía haber contado a sus hijos, historias realmente increíbles que son todas ciertas, pero que parecen novela, ¿no? De estos personajes de película realmente, ¿no? Yo quería también preguntarte, Felipe, porque hemos hablado muchas veces, pero yo no he escuchado una pregunta o una respuesta tuya con respecto a esto, que es, ¿con qué historiador te gusta a vos o cuál te parece que personas como nosotros, que no sabemos mucho de historia, podríamos o deberíamos leer? Bueno, hay un historiador que me encanta, que es Milciades Peña, que es un gran historiador argentino, un tipo que escribía con mucho humor y mucho criterio, muy bien documentado. Que tiene varios tomos de historia argentina y que se consiguen bastante fácilmente. Y después me gusta mucho Tulio Alperindongui, que es un historiador académico con una mirada muy distinta de la historia argentina, un hombre que innovó mucho en nuestra historia y que tiene una mirada con la que uno no tiene por qué coincidir necesariamente, pero que plantea temas que otros no han planteado históricamente, ¿no? Mucho de historia social, de historia económica, de elementos que tienen que ver con la comprensión macro de la historia argentina, ¿no? Pero también tiene, a ver, así alguna vez se lo ha visto, un poco más ascético que algunos otros historiadores como Pepe Rosa o como algunos otros. Sí, bueno, que también me gusta, por supuesto, José María Rosa me parece súper interesante, ¿no? Esa historia que hizo historia, porque fue disruptiva en los 60, la historia roja el color rojo de esos tomos de rosas que entraba a las casas y que fue un bestseller curioso, ¿no? La gente lo compraba en cuotas y cambió la mirada de la historia, ¿no? Que coincidió con la aparición de esa interesante revista que fue Todos Historias, de Félix Luna, que también trajo un renovado interés por la historia y por cuyas páginas pasaron mucha gente muy diversa, ¿no? Desde Osvaldo Bayer hasta, qué sé yo, Rodolfo Walsh, Paco Urón, ¿no? Luis Alberto Romero, gente de pensamiento muy distinto, ¿no? Claro. Quizá el mérito de esa revista sea ese, el pluralismo y la difusión de la historia desde la elección lugar. de la temática, ¿no? De la temática que no había estado, por lo menos en la primera época, una temática que no había estado presente, la de los anarquistas, la de los movimientos sociales, las mujeres, los caudillos, una serie de protagonistas de la historia que habían sido excluidos hasta ese momento, ¿no? Claro. Sí, que siguen estando de alguna manera, no digo sepultadas, pero bastante escondidos. Justamente hoy recordábamos el acontecimiento del fusilamiento en Trelew, o el juicio de Trelew en realidad, que no es algo que esté absolutamente difundido y que demoraron apenas 40 años en jugar. A pesar de que estamos ya con resultados judiciales y gente condenada y a muchos años de 1972, ¿no? Pero sí, un episodio tremendo que marcó una época y que, por ejemplo, decidió que Perón no volviera al país, ¿no? Claro. No volviera al país, digamos, antes de la fecha que tenía prevista, que era el 25 de agosto, para presentarse como candidato. Así es. Bueno, ahí nos dan las noticias. Sí, Felipe, muchas gracias, como siempre. Hemos hablado libremente de todos los temas posibles. Como siempre. Y quería agradecerte tu generosidad, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo enorme, saben que los quiero mucho y ojalá nos veamos muy pronto. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. A quien vamos a poder ver a través de YouTube y a través luego, la próxima semana, esta semana en YouTube, en el sitio de Canal 7 de Grupo América y el 24 en la pantalla de Canal 7 también en el Grupo América, en este ciclo de charlas del Grupo Planeta, auspiciado por el Grupo América y con el auspicio de la Municipalidad de Las Heras. Sí, y vamos a intentar tener a los otros protagonistas del ciclo en días sucesivos, así que, bueno, atenta la mirada.